Hola, Dios les bendiga y les guarde. Escuchen, mis queridos amigos y amigas que me siguen en este canal de YouTube. Escuchen. Les invito a ver este video, pero la gente tristemente no entiende realmente quién es el anticristo. Escuchen, desde antes de la pandemia Dios me dio una visión en sueño, perdón. Yo estaba haciendo mis quehaceres en el día, pero como siempre yo acostumbro a lavar mis trastes, cantar, alabar, estar en comunión con Dios, oír palabra, alabanzas. Dios me habló y me dijo que me fuera a recostar unos minutos, que me iba a mostrar algo. Yo le dije, Señor, ¿eres tú el que me está hablando? Me dijo, sí. Le dije, pero tengo a mi niño, ¿quién me lo va a cuidar? Me dijo, solo son unos segundos que yo te voy a mostrar algo. Entonces me fui a recostar unos segundos y inmediatamente Dios me mostró en las nubes la palabra que está en Apocalipsis, los 1000 años, donde dice que el enemigo estuvo atado, pero ya ha sido soltado para engañar a las naciones. Y me dijo el Señor, esto está cumplido y se está cumpliendo, me dijo el Señor. Y también me dio un sueño donde dijo Dios que iba a limpiar la tierra, donde vi muchos muertos en un crucero y parada arriba, donde me mostró toda la gente que esta era enemiga de Dios, toda la gente que lo que amaba era el dinero, en delitos, pecados, incluso religiosos, sectarios, denominacionistas, falsos pastores, que iban a morir ahí en terremotos, derrumbes, inundación, peste, enfermedades y en cenizas de volcanes. O sea que la limpieza continúa. Y también Dios me dijo que iba a limpiar la tierra. Me mostró después una tierra resplandeciente, un sol radiante donde se habían acabado los malvados. Era como principio de la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén, preparándola. Y también Dios me dijo que eso iba a pasar. Vi gente muerta en hospitales, en calles, con batas de todo, que eran arrastrados atorándose en las calles. O sea, una mortandad espantosa. Y Dios me dijo que iba a limpiar la tierra. O sea que iba a entregar en pos del enemigo a aquellos que no estaban en Dios. Y Jesús viene pronto, el anticristo ya está. El Señor me decía en los otros videos que me han quitado en YouTube, incluso me ha restringido un canal, porque hablo la verdad que Dios me habla, que va a ser derramada la ira de Dios, las copas de oro, los ángeles están listos, los sellos están listos, todo vendrá ya. Y Dios me dice que, me decía el Señor, el anticristo está en las redes sociales. La bestia son las redes sociales. ¿Por qué? Porque la bestia, el anticristo, es la humanidad que está en pos del enemigo, promoviendo el reino satánico en brujería, hechicería, memes, pornografía, OnlyFans, etcétera, el satanismo, brujería, hechicería, una inmundicia terrible. Ahí en el Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube se ven los que son de Dios y los que no. Y muchos están en pos del enemigo, promoviendo el reino satánico en sus inmundicias, borracheras, promoviendo hasta todo lo mundano, que no se avergüenzan. Hay madres que promueven que sus niños están viendo Walt Disney, caricaturas mundanas. O sea, le están sirviendo al diablo. Les da vergüenza trabajar en Atomy, les da vergüenza entregarse a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Tiene un espíritu de error, pero no les da vergüenza estar en la inmundicia y servir a Satanás. Barras, cantinas, beben alcohol, porquería y media. Eso no les da vergüenza. Venden droga, andan en prostitución, etc. Eso no les da vergüenza. Están en pos del enemigo. Me decía el Señor que el anticristo en sí no es solo una persona. El anticristo es el cuerpo satánico, diabólico del infierno. Satanás, Dios me mostró en una oración, en ayuno y vigilia en mi habitación, que Satanás tiene a mucha gente de su lado izquierdo y derecho muertos en tinieblas como ídolos negros. Así como Cuba, también me mostró Dios que hay gente en Cuba que está en perdición, en satanismo, adorando al gobernante, religiosos y de todo. Y va a haber una guerra contra Estados Unidos de Cuba porque van a matar al gobernante de Cuba. Pero la gente tiene la culpa y también los religiosos que solamente buscan sacar dinero. A nosotros tan solo nos ven que estamos en Estados Unidos, están como lobos rapaces viendo a ver a qué hora nos sacan dinero. Eso dice Dios que te repugna y es abominación. Los hijos de Dios no somos máquina de dinero ni fuente de dinero, somos fuente de salvación, de agua de vida, por cuanto Dios, Jesús y el Espíritu Santo está en nosotros. Y vamos a ayudar donde Dios mande y ordene y que sirvan y vivan a Dios. Porque hay mucha gente que anda en delitos y pecados y no quiere salir de su vida pecaminosa y nunca les va bien. Siempre andan en escasez por lo mismo, porque están sirviendo a Satanás. Porque están viviendo en error, en pecado. Entonces que Satanás les dé a ver si les da algo. Satanás no les va a dar más que infierno y lago de fuego. Y no se quieren volver a Dios. Tristemente así anda mucha gente en delitos y pecados. Pero Dios dice que va a cortar el tiempo porque si no nadie será salvo. Y les hablo claramente. El anticristo no es una sola persona.
Sí, vendrá la bestia y muchas cosas terribles, pero el anticristo son millones y millones el cuerpo satánico de Satanás, que los tiene endemoniados, endiablados bajo su poder maligno, que no es más poderoso que Dios. Porque la misma humanidad está yéndose a servirle a Satanás, a los demonios y a los diablos, abriendo portales satánicos donde miles de criaturas endemoniadas de muchos rangos y tamaños, incluso el COVID, son demonios, duendes, miniaturas de colores que se metían en la boca y en los pulmones de la persona para matarlos. Dios me lo mostró y me lo hizo ver y sentir y me lo dijo. Mira, estos son los demonios del COVID, son duendes pequeñitos de colores. Desde que la gente empezó a celebrar Halloween, fue ahí donde Dios permitió que venga la pandemia. Por el Halloween, el Día de Muertos y tanta inmundicia que celebra la gente en la Navidad, todo el mundo está bajo el maligno. Ese es el anticristo. Ya están los anticristos parados en el lugar santo, los religiosos, los sectarios denominacionistas. Desde hace mucho tiempo Satanás está operando. Desde hace mucho tiempo. Esos son los anticristos, los falsos cristos, los religiosos, sectarios denominacionistas, musulmanes, islámicos, judíos, etcétera, etcétera, pentecostalistas, budistas, testigos de Jehová, evangélicos, etcétera, etcétera. Esos Satanás que los tiene presos en denominaciones, sectas y en división total. Por amor al dinero está Satanás operando y esa gente piensa que salva. Millones y millones están cayendo al infierno y Dios me lo mostró en sueños. Lo pude ver como mucha gente cayendo al abismo enorme en tinieblas y hay muchos que son cristianos que son corrompidos por la pornografía, la inmundicia y que están en pos del enemigo. Profetas vanagloriosos que Dios les muestra, pero no son salvos. Porque Dios habla para que nos arrepientamos, pero no son salvos muchos. Muchos y millones prostitutas, OnlyFans, mujeres que vi caer al abismo, que seducían a los hombres. Que apartaban los matrimonios, mujeres endemoniadas en las locaciones de iglesia también seduciendo hombres ajenos, recasadas y de todo, son en el mismo infierno, van a arder. Así me dice el Señor. El momento de la revelación del anticristo a este mundo ha llegado. Presta mucha atención a este video y déjame saber qué opinas al final. La Biblia nos revela claramente que habrá un hombre que tomará el control de todas las... El anticristo se ha movido ya desde mucho tiempo atrás. Ahí está Biden. Dios les puso a Biden porque eligieron a Barrabás. En vez de Jesús eligieron a Barrabás. Entonces, Dios les dio lo que la gente quería. Dios antes de que entrara al poder Biden, Dios dijo que quería elegir a Trump para salvar la humanidad porque Jesús, Dios, el Espíritu Santo iba a obrar a través de él para toda la humanidad, que se preparara para ser arrebatados con Jesús, porque ya este tiempo se está terminando. Y la gente eligió a Biden. Entonces, pues Dios les dio a Biden, a Barrabás. ¿Y qué vino? La pandemia, matanzas, muchos accidentes, legalizaron la droga, estuvo la gente peor que nunca. Bueno, México también está otra endemoniada. La presidenta es una satánica. Drogas, narco, matanzas y muchas pestes vendrán porque la gente ha querido eso. La gente ha rechazado a Jesús y ha escogido a sus barrabases endemoniados. Pues el infierno les espera. Y anticristo no es solo una persona. Es un conjunto de gente en tinieblas satánico. Desde los gobernantes, presidentes, hasta el que limpia el toilet. Porque esos son gente que no tiene a Dios. Gente que no tiene a Dios. Hasta aquellas que andan de prostitutas, cabarets, gogos, aquel que limpia el baño, que está en el basurero. Gente que no tiene a Dios. Hasta los vagos que andan en inmundicia, alcohol, borracheras, vagos que andan. Esos son satanases. No son Lázaro del Antiguo Testamento. Ni el rico muchos ricos van a arder en el mismo infierno, pero también muchos pobres que quieren ser como Lázaro. Lázaro no era un mendigo borracho. Lázaro Dios permitió que fuera esa persona porque hay mucha gente que en las locaciones de iglesias hacen acepción de personas. Si tú no vas bien vestido, bien vestida, adinerado, te tratan con la punta del pie. Pero si te saben que tienes negocio, dinero y todo y saben que les vas a hacer de bendición, dicen ellos, endemoniados, solo quieren saber qué cosa te van a sacar, entonces te sientan adelante, te fingen amabilidad y después pilas, te van a sacar hasta los ojos, te van a vender la comida, te van a cobrar el agua, te van a hacer participar de rifas, sorteos, te van a querer llevar a campamentos, encuentros, reencuentros, retiros espirituales, conferencias, etcétera, etcétera. Todo te lo van a cobrar, porque su enfoque no es salvar almas, ni perfeccionar a los santos como una iglesia santa sin mancha, sin arruga, ataviada para el que venga Jesús. No, ellos quieren el dinero, ellos no se sacian, tienen carros, lujos, riquezas, etcétera, no se sacian, ellos quieren más y más, son endemoniados, ensatanizados y endiablados.
y no son salvos. Esos son los falsos cristos, los anticristos. El mundo está bajo el maligno, lo crean o no. Cosas y gobernará el mundo como ningún otro líder en la historia de la humanidad ha logrado hacerlo. Este hombre será carismático. Bueno, ahí estuvo Biden. Biden se aparentó que era bueno y todo. Ahí estuvo el prieto de ¿cómo se llama? El que pasó también, Obama. Son falsos cristos, son endemoniados. Que la gente le gusta, la gente elige sus líderes corruptos conforme a sus vientres pecaminosos, lo dice la Biblia. Estamos en los últimos tiempos. La gente elige el infierno y el lago de fuego y por eso se va a ir ahí. Porque rechazan a Dios, a Jesús, el Espíritu Santo y su palabra. A nadie le gusta leer la Biblia, a nadie le gusta casi orar. Si unos leen la Biblia, agarran lo que quieren, lo que no, y si te vi, hasta luego. Y piensan que Dios los va a recibir así en su reino. Yo conozco gente que es así, falsas ancianas, falsos hermanos, en la secta del recobro, pentecostalismo, testigos de Jehová, etcétera, budistas. Hay mucha gente malicísima. Miren, yo he visto más llenura de Jesús en los musulmanes, más misericordiosos, que quizás no tienen tanta sabiduría, que quizás ni saben tanto de Jesús porque lo conocen como que fuera un profeta. Pero créanme que son más salvos que cualquier religioso cristiano. Los judíos también son el mismo diablo. Yo los he conocido y son de terror. Esos judíos son el mismo diablo. Rechazan a Jesús, son explotadores. Ellos no le predican, evangelizan a nadie. Ellos tienen su secta de su círculo satánico. Entre ellos se casan para no perder la riqueza. Son unos hijos del diablo. Ellos rechazaron a Jesús y lo siguen rechazando. Igual los cristianos se han degradado, se han endemoniado, se han entenebrecido, se han endiablado, están en pos del enemigo. Igual el catolicismo está peor que nunca. Grupos y organizaciones demoníacas disfrazando, disfrutando el Halloween diabólico, Día de Muertos, etcétera, etcétera. Todos lo ven una oportunidad para hacer negocio, pero se disfrazan de luz. Esos son los anticristos, esos son los falsos cristos. Abran los ojos y despierten y busquen a Dios, a Jehová, a Jesús y al Espíritu Santo y vivan como Dios manda en su palabra. Y si no la entienden, oren, bautícese, métase a una tina, a un río, al agua, debajo de un sprinkler, en la regadera. Entregue su vida a Jesús y pida que lo bautice. Y que Dios le dé de su espíritu y que lo escriba en el nombre del libro de la vida y que nunca lo borre. Y persevere en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo hasta el último aliento de su vida. Porque si no, le espera el infierno y el lago de fuego. Y allá en el infierno no hay ni uno que esté ahí porque no sabía. Todos supieron y tuvieron miles y miles de oportunidades, pero rechazaron a Dios, a Jesús, todo el tiempo. Entonces, Dios no es malo, Dios es santo. Y nada inmundo entrará en la ciudad santa. Nada. Todos llegaremos al Padre a través de Jesús. Pero estar en Jesús significa estar en sus mandamientos, vivir en su manera santa y puramente y no hacer nada indebido. Nada indebido. Tenemos que andar como Dios manda, en amor, porque quien no anda en amor, pues no anda en Dios, pero también en verdad. Y tendrá un discurso que conquistará a todos. Su poder de... Así muchísimos ya hay en las religiones. Se disfrazan de luz, pero cuando te ven que tú eres de verdad de Dios, te van a despellejar, te van a odiar, te van a aborrecer. A mí desde que Dios me trajo a las redes sociales, desde como por el 2008, 2010, etcétera, etcétera, me odiaron y me aborrecieron y Dios me permitió tener un grupo de 20,000 personas y más, que muchos se apartaron de Dios, ahora están peor que el catolicismo, están en tinieblas. Dios les ha extendido la vida y otros murieron, porque desde ese entonces Dios me trajo a las redes sociales donde muchos disque pastores hasta me amenazaron de muerte. Créanlo o no, así estaban, me amenazaron de muerte, me odiaron, me aborrecieron y se mostraron lo que eran: satánicos, endemoniados y endiablados, con Biblia en mano, peleando que no se hablara la verdad por amor al dinero. Aunque ustedes no lo crean, las legiones y legiones de demonios en pastores y pastoras, que continúa ese legado satánico en muchos, que ni Bruno tiene el legado de cuevas de ladrones, sinagogas de Satanás y una inmundicia terrible, que si Jesús viniera, miren, muchos se quedan al matadero de la gran tribulación, donde Satanás se los va, pero a machacar bien sabroso. Y sabrán que Dios es grande y poderoso y que rechazaron por un pobre diablo. Se metieron en el infierno, en el fango. Y peor cuando se hallen en el infierno y en el lago de fuego eterno, rascarán las paredes, clamarán por un momento y no tendrán ninguna oportunidad más. Persuasión convencerá a los habitantes de la tierra de que en sus manos todos los problemas de las naciones finalmente serán resueltos. La verdad es que... Mucha gente piensa que todo el dinero lo puede solucionar. Mentira del diablo.
El dinero es necesario en esta tierra desgraciada y tristemente por el sistema diabólico de la humanidad. Pero el dinero no es malo, ni las riquezas, ni nada, sino que las personas que están en Satanás, en los demonios y en los diablos, porque la persona que tiene a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo está salvo en esta tierra. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de paso porque nos espera el reino de Dios, los que estamos en Dios perseverando. Y el diablo odia la palabra de Dios y están muchos cizañas parados en los altares, ancianas, pastoras, pastores, adoradores, en tinieblas, amando el dinero y nada más. Ellos no les importa la salvación de las almas, ellos son astutos, disfrazados de luz. He ahí los falsos cristos. El mundo nunca habrá visto a alguien tan poderoso, influyente e inteligente como este hombre, y esto sucederá por un único motivo. Él tendrá en sus manos el poder proveniente directamente del enemigo de nuestras almas, Satanás. Mira lo que dice la Biblia sobre él en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Les aclaro que no solo es una persona, son presidentes, gobernantes y grupo de personas religiosas, sectarias, denominacionistas, políticos como el Vaticano, el catolicismo, la religión de los testigos de Jehová, el pentecostalismo, los evangélicos, el recobro del Señor. Todo es dinero, todo es negocio. Aquellos que son salvos son los que predican verdad sin pedir dinero ni nada a cambio. Porque como dice la Biblia, las ofrendas son voluntarias sin esperar nada a cambio, con corazón alegre. Y también como dice Dios en su palabra, los que predican el evangelio vivan del evangelio. Eso quiere decir que vivan en la santidad de Dios, en la pureza y completamente llenos de Dios conforme a sus mandamientos, y que se conformen con lo que las personas les puedan donar, regalar, ofrendar. No estén vendiendo porque ya ven la gente con el signo de pesos, el signo de que te van a regalar ropa. Y miren, hay gente que te odia y te aborrece, que aunque tú le des un buen perfume, aunque tú le des un buen vestido, aunque codicien tus cosas, ellos no podrán saciarse ni ser felices. Porque Satanás nunca se sacia, él va a querer destruirlos a todos en el infierno, en el lago de fuego por toda la eternidad. Esa es su naturaleza satánica, pecaminosa, endemoniada y endiablada. Todo lo contrario a Dios, él es tinieblas, diabólico. Los narcos, los asesinos, los satanistas, los brujos son su expresión de Satán, de los demonios y diablos. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús y en la presencia de Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, ahora, amén. Pero no es solo una persona, son millones y millones de gente en pos del enemigo, entiéndanlo. Y muchos van a ir al infierno y al lago de fuego, casi la tercera parte del mundo. Y muy pocos serán salvos, porque aún todavía hay muy poquitos, casi nada salvos. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales. Repito, no es solo una persona, es un cuerpo satánico del infierno. Satánico, así como Jesús tiene su iglesia, su cuerpo, y él es la cabeza, así Satanás es la cabeza del reino satánico y tiene a su cuerpo satánico, que son los brujos, hechiceros, religiosos, sectarios, denominacionistas. Aman el dinero, aman el mundo maligno, aman sus prácticas, aman sus riquezas, pero unos son tal como son, hechiceros, brujos, satanistas. El catolicismo ya está al 100% descubierto lo que es, y los que están en ese sistema diabólico, pero ya están saliendo a la luz el hombre de pecado manifestado en los religiosos, sectarios y denominacionistas, que también aman el dinero a más no poder y están en pos del enemigo. Que Dios tenga misericordia, ellos se decidan servir a Dios y vivir a Dios con o sin dinero, pero servir a Dios y vivir a Dios, porque si no en el infierno y en el lago de fuego tendrán su recompensa, que Satanás se los dará porque están en tinieblas. Dios me lo ha mostrado en sueños, oración, visiones, y lo he vivido en persona, llevándome Dios a predicar, profetizar en esa gente, gloria a Dios. Y ha sido lo que Dios me ha mostrado, y no quieren salir de su error. Ya de largo tiempo viene su condenación, no se duerme, dice el Señor Dios Todopoderoso. Milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, donde dice los que perecen, quiere decir que están muertos espiritualmente. Envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. ¿Y quién es este hombre? Te pregunto, él es el anticristo, el ser maligno que se levantará contra Dios y se exaltará por encima de... Todo aquel que vaya en contra de Dios y su palabra y sus mandamientos es el anticristo.
Y como les digo, no es solo una persona, son religiones, sectas, fundadores de sectas, fundadores de locaciones que están en tinieblas, recasan personas, envidian, celan, contiendan, recasan gente, son envidiosos, egoístas. Yo he visto con mis propios ojos espirituales. Yo he visto cómo se desprenden tinieblas de la gente. Yo he visto cómo se desprenden tinieblas de una falsa anciana que su marido estuvo 11 años postrado en Alzheimer y fue un castigo porque él fumaba. Él se decía siervo y ministro de Dios, fumaba, él se drogaba, su mujer se drogaba y así se dicen anciana. Estaba en una denominación de pastora, pero ahí no pudo, se fue al recobro del Señor y ahí está sus tinieblas. Y el Señor me la mostró en sueños, que ella servía a Satanás y que ella me quería matar porque Satanás estaba en ella. Cuando yo la descubría que ella servía a Satanás, inyectaba droga a los jóvenes y ella servía a Satanás, ella me quería matar. Y así se cumplió, ella me odia a muerte. Y mucha gente que me odia en locaciones de iglesias y de todo por la verdad de Dios. Pero no quieren ser salvos. Bueno, en el infierno y en el lago de fuego no habrá salida. Van en contra de la palabra. Es como el recobro del Señor, es como el catolicismo. Leen libros de Witness Lee Watchman, pero no hablan la verdad. La Biblia la dejan por un lado. Quizás no todos estén en tinieblas, hay la cizaña y el trigo, pero todos están corrompiendo. Y ahí cobran las conferencias, los campamentos, etcétera, etcétera. Es dinero, dinero y dinero. En todas las denominaciones, sectas, New Brunswick, todos los lugares que yo he ido son los sistemas demoníacos. Ninguno está como la senda antigua ni la iglesia primitiva de Dios. Nadie está siendo como los apóstoles, ni como Jesús, ni como Dios manda, ni cumplen los leyes y estatutos de la Biblia. Nadie. Por eso les digo que si Jesús viniera, muchos quedarían a la gran tribulación a sufrir en pos del enemigo. Y si muchos mueren, van a ir para abajo, porque no son salvos. Porque piensan que hagan y deshagan, van a ir. Dios no se va a llevar a nadie en tinieblas. A nadie en tinieblas. Y piensan que están bien, están completamente en pos del enemigo. Y esos son los cristos falsos, los falsos cristos. Ese es el hombre de pecado inicuo manifestado. Ese es el Satanás sentado en el lugar santo de Dios, pero no es Dios en ellos. Todas las cosas, hasta el punto de sentarse en el santuario del Señor y afirmar que Él mismo es Dios, y hará todo esto. Escuchen, en una locación de iglesia donde Dios me reveló en sueño que estaba completamente en tinieblas, la vi color púrpura. Eso quiere decir que era una iglesia que reinaba Satanás como el catolicismo. Y se cumplió que ahí no querían la palabra ni nada, ahí estaban en tinieblas. Así me lo hizo ver el Señor, que estaban cerca del mismo infierno, que en un abismo negro como en un basement, que no querían la palabra de Dios y se cumplió. Ellos hacían y deshacían, ellos dejaban predicar a alguien, vi inmundicia sexual, vi porquería y media horrible, no lo puedo decir quiénes son, pero fue terrible eso. Ellos no pedían el diezmo, pero sí también estaban en tinieblas. Bruja, hechicera, el hombre altivo, arrogante, soberbio. Y yo tuve una visión, cuando ese hombre predicaba, yo vi al Padre entronado en forma de nube, en el espíritu y con los ojos abiertos. Y me dijo en el espíritu: hija, ¿me ves? Yo estoy aquí, yo soy el Padre, me dijo. Pero lo vi como sentado en una silla de trono, pero con barba, bigote, pero no era persona, era como en forma de nube, como una esencia, ¿me entienden? Como una esencia de nube blanca, pero en forma, estaba formado. Y me dijo: ¿me ves? Yo estoy aquí, me dijo, yo soy el Padre, yo no estoy mezclado con ese hombre, me dijo. Es Satanás, los demonios y diablos, y se manifestaron a través de ellos y de su mujer. Créanlo, mi niño se puso mal, yo vi los demonios, diablos, la muerte a través de ahí, y me dijo: yo no estoy con ellos, ese hombre está en pos del enemigo. Ese hombre está muerto espiritualmente. No estoy yo en ellos. Están arrogantes, soberbios, altivos, siendo ídolos. Y me sacó de ahí el Señor y no volví más. Porque ahí sentí que mi corazón, la muerte vino enfrente de mí y me quería matar. ¿Saben por qué? Porque Satanás no quiere que se hable la verdad. Y uno no va a correr esos caminos. Ellos quieren esclavizarnos para sacar el dinero. No. Son como la trata de blancas que tienen prostitutas. Ese es el mundo religioso, explotadores. Pero la gente que quiere ser ídolo se deja explotar por demonias. Falsas pastoras como la que está una aquí en Somerset Street y Bethany Street, también es otra endemoniada, bruja, hechicera. Dios me la mostró que es como una bruja matando a los hombres y mujeres, destruyendo matrimonios en un caldero.
porque los explota. A ella no le interesa que las familias estén bien, a ella le importa usarlos, explotarlos y ella recolectar el diezmo, el dinero y todo lo que pueda venir para ella andar viviendo de lujo. Según es maestra en una escuela, pero es una satánica, estudió psicología, ella no habla ninguna palabra por nada, ella solo por diezmo, dinero, tiene conocimiento de la palabra, pero ella no es elegida para servir a Dios, ni tampoco Dios le dio el llamado. Ella misma confesó que ella, su abuelo que murió le dejó esa herencia como negocio, y ella le gusta el dinero y dice que a Dios le debe mucho a ella, que no cree que Dios la va a mandar al infierno. Porque Dios me dijo que esa mujer va a ir al infierno porque es una jezabélica amadora del dinero y del diezmo. Es como perra. Ella pelea como loca el dinero. Ella se pone como perra de rabia. Y uno murió así que se ponía hasta que le salía como espuma de la boca peleando por el diezmo. Y murió de cáncer en un mes. Con decirle que el diablo lo tenía tan ciego que no podía ni hacer átomo. Esa mujer lo endemonió y el Señor me dijo, unos meses antes de que ese hombre muriera, yo lo vi que ella como que lo metía, ella preparaba un caldero enorme negro como de aceite en tinieblas y ahí metía a las personas de cabeza y yo vi que ese hombre lo metió de cabeza y como al mes me enteré que él murió. Eso quiere decir que ella lo mató espiritualmente porque ese hombre se dejó dominar en sus tinieblas de esa mujer. Porque hombres que no oran, no leen la Biblia, obedecen a sus falsos pastores, anticristos, se mueren, pecan por una persona, pero no buscan al Dios verdadero, a Jesús, al Espíritu Santo y en su palabra. No quieren salir del error de que el diezmo no es bíblico, que el diezmo nunca Dios mandó a mandarle a dar a pastores y pastoras, no. Eso era de los fariseos, de los escribas, y Dios lo abrogó, Jesús lo abrogó, porque ellos lucraban, ellos sacaban a la viuda, a todo el mundo, y ellos vivían de lujo, los fariseos, y ahora están los de este tiempo, los autollamados pastores y pastoras, los lucradores, los fundadores de locaciones de iglesias, de negocios, de mercadería de la fe, eso es. Esos son los falsos cristos, los anticristos de este mundo. Esto porque desea lo mismo que el diablo siempre ha deseado, ocupar el lugar del Dios Altísimo. Así mismo como ustedes ven esto, yo vi una imagen donde predicaba ese hombre y así vi a Dios entronado, pero era pura nube blanca y me decía que era el Padre. También me tocó ver ángeles en otra locación que eran así como en pura esencia de nube, que me hablaban en el espíritu y me decían, tú tienes que estar predicando allá, tú tienes que hablar ahí, este es tu lugar, me dijo. Esta no es su lugar, me dijo, tú tienes que estar ahí hablando. Así me dijo. Yo vi uno de un lado, uno del otro y con los ojos abiertos y cerrados y me señalaron, tú tienes que hablar ahí, tú tienes que hablar, ese es tu lugar para ti. Esta no es su lugar, me dijo, y me movían y me señalaban y me hablaban en el espíritu. Y así se cumplió. Dios permitió que yo hablara allá enfrente, pero me aborrecían y me odiaban. Me detestaban porque querían que yo hablara lo que ellos decían. Les dije, no, yo voy a hablar lo que Dios me dé. La palabra que Dios me dé es la que voy a hablar. No lo que usted quiera y lo que usted diga. Porque yo sirvo a un Dios de poder, que Él me va a flamear en el infierno si yo también me corrompo con todos los que están corrompidos. Porque Dios no hace acepción de personas. En Isaías capítulo 14 está escrito de esta manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y la pregunta que queda es, mis queridos y estimados y estimadas, créanme que hay muchos que son satanases. Son la expresión satánica. Buscan el poder, el título, pelean contra los hijos verdaderos. Están peleando contra Jesús. Están peleando contra Dios. Y créanme que van a ser flameados en el infierno y en el lago de fuego. Porque pelean como ustedes no tienen idea. Y esto nadie me lo contó. Yo lo he vivido en carne propia. Cómo me han aborrecido, me han odiado y yo nunca me lo esperé de aquellos pastores. Ahí vi a Satanás en ellos. Ahí vi a legiones de demonios y diablos en ellos. Ahí vi las tinieblas de esa gente. Y ahí vi que no estaba Dios en ellos. Y lloré y sufrí y dije, Dios, ¿qué está pasando? Me llevó a la Biblia y me dijo la apostasía, hija. Ahí lo dice en toda la Biblia, desde Lucas, Isaías, Jeremías. Desde tiempos atrás, la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis está lleno de verdades. Ahí está todito lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que vendrá.
Todito lo que ya estamos viviendo, todito ahí está. Ese es el mundo satánico. Esos son los anticristos que se pelean los puestos, los religiosos, sectarios, denominacionistas, fariseos de estos tiempos, los libertinos, hechiceros, brujos, impíos, incrédulos. Este mundo, crean lo que está bajo el maligno, no hay ni uno bueno. Muy pocos están en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo, casi nadie, créanlo. ¿Cuándo llegará el anticristo a la tierra? ¿Ya ha nacido? ¿Está esperando solo el cumplimiento de las profecías bíblicas para ser Dios me dice tristemente que aún se han corrompido a gente que Dios llevó al infierno, que les mostró el infierno, que se han corrompido tristemente. A este joven que se llama, no recuerdo, uno que andaba pidiendo dinero y cuando ya no le di, desapareció. Hasta me bloqueó en una palabra que Dios le exhortaba a través de mí. Este que se dice profeta, no sé de dónde, de Veracruz. Otro que según Dios lo llevó a ver el infierno y se han corrompido. Se han apartado de Dios, se hicieron ídolos, amadores del dinero, vagos. Ellos no trabajan en nada y hay muchos que trabajan y no se sacian del dinero. Siguen perdidos, perdidos y perdidas. El que sea uno profeta no quiere decir que ya uno es salvo. Es que uno debe vivir lo que Dios manda y ordena. No crean que porque Dios nos da los dones ya con eso somos salvos. No. Otra cosa son los dones porque Dios nos ha elegido. Y otra cosa, como dice la palabra de Dios, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida, el que venza en todo, dice el Señor, entonces no borraré su nombre del libro de la vida. Pero los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y hay muchos que buscan vanagloria para sí mismos, se volvieron satanases. Aunque Dios les está hablando, pero son satanases. Dios los está guardando, pero son satanases. No son inscritos sus nombres del libro de la vida. Otros se les borraron, porque lo hacen todo por vanagloria, para ser vistos, adorar, fama, dinero, y se olvidaron de Dios y se corrompieron. Vuélvanse a Dios, entreguen su vida a Jesús y no sean anticristos, no sean satánicos. Sean luz de Dios, sean llenos de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo si quieren ser salvos. ¿Anunciado como aquel que salvará al mundo? Es precisamente sobre esta cuestión que trataremos en este video. Voy a demostrarte que el anticristo ya está aquí, actuando sin que ninguno de nosotros lo... Miren, así como veo todo este tumulto, me recuerda a que va a haber una guerra entre Cuba y Estados Unidos, porque vi que mataban al gobernante de Cuba y la gente en tinieblas en pos del enemigo peleaban por el cuerpo de esa persona. O sea, sus idólatras de ese gobernante torcido se mataban unos a los otros en pos del enemigo. Y muy poquitos eran en Dios, en Jesús, y eso va a venir. Porque la gente está poniendo su corazón, su vida en los hombres endemoniados, en tinieblas, pero no entregan su vida a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Y eso Dios me lo ha mostrado porque también en Cuba hay demasiados falsos ministros, pastores que lo único que buscan es dinero. Dinero, te están viendo a ver a qué horas te manipulan, te controlan, a ver a qué horas les sueltas el dinero. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque yo muchas veces he predicado, profetizado, pastoreado, apostolado y nunca he pedido ni un solo peso. Es más, a mí a veces que no me han dado pero ni comida, me la han vendido y muchas veces no he participado de esos lugares porque voy a hablar, a profetizar lo que Dios me manda y claro, no les gusta porque están en pos del enemigo. Ellos no ven que Dios los quiere salvar, que Dios los quiere sacar del error. Ellos quieren estar en tinieblas y por eso nos odian y nos aborrecen. Están aborreciendo a Dios mismo, a Jesús que los quiere salvar. Ellos tienen un espíritu de error por amor al dinero. Y es que todo el mundo está siguiendo esos caminos y Dios los permitió que estuvieran así para ver hasta dónde llegaban. Y se están corrompiendo. Y dice Dios que si no cortara el tiempo, nadie sería salvo. Nadie es nadie. Muchos pensarán que van a ir al reino de Dios y sus sorpresas que van a llegar al infierno. Están en espíritu de error. Por el amor al dinero. No están viviendo lo que Dios manda. Tristemente eso es así. Perciba, ¿vale? Pero antes de comenzar, me encantaría que te suscribieras a mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción que está aquí debajo. Otros es lo único que buscan, ganar seguidores en YouTube para ganar dinero. Este que narra cosas también está en tinieblas y me lo mostró el Señor, que es de catolicismo. No sale todavía del catolicismo, tiene muchas herejías en lo que habla este hombre. Del video y al lado aparecerá un timbre. Es muy importante. Momentos diferentes, mientras el Señor ayunaba en el desierto, preparándose para asumir su ministerio aquí en la tierra. En un primer momento,
que Satanás tentó a Jesús de muchas formas y Dios le contestó con la palabra. ¿Cuánto más ustedes creen que Satanás no ha venido a tentar a muchos religiosos, sectarios y denominacionistas? ¿Y por qué no lo han alejado con la palabra? Porque en vez de eso hacen lo que el diablo les dice. Vende la comida, vende el agua, haz rifas, exige el diezmo, pide comida, pide para tus viajes, vestido, comida, pide todo el dinero que quieras. Total, tu Dios no te va a mandar al infierno. Ese es Satanás y la gente está haciendo lo que el diablo dice. Pide, pide, pide. Olvídate de las almas que sean salvas o no, tú pide. Tienes tu camioneta, no importa, tienes tu casa de lujo, pide más, pide más. Dios no te va a fundir en el infierno, en el lago de fuego, hazlo. Satanás les está hablando y están sometiéndose al diablo. En vez de contestarles con la palabra, pero dice, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ya está escrito lo que Satanás iba a hacer y estaba haciendo. Entonces, ¿qué le va a decir? Arranca para el infierno. Dios dice que las ofrendas son voluntarias. Dios dice que el diezmo ha sido abrogado. Dios dice y pone el ejemplo de que multiplicó los peces y los panes. Entonces voy a hacer lo que Dios me dice y le creo a Él. Predicaré, evangelizaré, pastorearé, oraré, sanaré, haré todo lo que Dios me mande y ordene sin tener en la mente el dinero y las riquezas de este mundo, solo por la salvación de las almas y la iglesia que tiene que estar preparada para arrebatar que nos vayamos con Dios, porque así lo manda mi Creador y punto. Arranca para el infierno en el nombre de Jesús con tus artimañas. Vete ahora. Poder en la sangre de Jesús. Soy de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo y se hace lo que Dios manda y ordena y punto. Pero no, están haciendo lo que el diablo les dice y no están siguiendo el ejemplo, ni están metidos en Dios, ni Jesús mora en estos. Y por eso se van a quedar, y si Jesús no mora en los hijos e hijas, en las personas, entonces se van a quedar a la gran tribulación. Y si Jesús viene que dice, yo vendré y os tomaré a mí mismo, y si no están sin Él, se quedan. Y si van para abajo, se van para abajo, porque Jesús no va a llevarse a nadie que esté endemoniado, endiablado, en tinieblas, en pos del enemigo cuando Él venga. Acercó a Cristo y trató de convencerlo de que matara su hambre, convirtiendo piedras en panes. Luego llevó a Jesús. Así están muchos. No han creído que dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Amando al dinero. Tienen sed y hambre del dinero, de las riquezas, de los puestos. Se pelean, no se sacian. Están en pos del enemigo y no se pueden ver. A un lugar muy alto desde donde podían ver toda la tierra. Entonces, Satanás propuso darle mujeres que andan con unas garras espantosas, que son hijas de Dios y se creen, ay, tú te comes las uñas. No, no me las como, es que a mí no me gustan las uñas largas. Es que a mí me incomodan. Una vez cometí el error de hacer mi manicure y ponerme uñas postizas. Yo sentía el infierno, una ansiedad horrible, me sentía inútil, me sentía que me ensuciaba de todo y por todo. Y me las arranqué y me las quité y nunca más volví al salón ni a cortarme el cabello, ni a pintármelo, ni a hacerme las uñas. ¿Por qué? Porque esas son vanidades del diablo. Y mucha gente anda así con tremendas garras, dizque hijos de Dios. El diablo está en ustedes. Fornicación, adulterio y tanta inmundicia tienen. Y se creen, acá, allá, a mí qué me importa. Si les gusta cómo me arreglo bien y si no también. Mi Dios es el que me manda y ordena y Él está en mí. Y punto. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. A mí qué me importa. Yo hago lo que Dios me manda y ordena y lo que me gusta en el Señor y punto. El poder sobre todo si Jesús se arrodillaba ante Él. Y finalmente, el enemigo llevó a Cristo a la cima del templo y le dijo: me dice el Señor, muchos están postrados ante Satanás y son sus esclavos, con Biblia en mano en sus religiones sectas por amor al dinero, amor al mundo maligno, y muchas mujeres están perdidas en el hombre fuerte, sin Espíritu Santo y sin sus nombres escritos en el libro de la vida. Y son aquellas que andan con hombres ajenos, aquellas y aquellos que andan con hombres que aún viven con sus mujeres y estas andan metiéndose entre las patas, como lo que son unas endemoniadas y endiabladas. Que saltara, para que los ángeles de Dios lo rescataran y salvaran su vida ante los ojos de todos los judíos, que no creían que él era el Mesías enviado por Dios. Hermanos, noten algo en estas tres situaciones. En todas ellas, Satanás... Desde tiempo atrás, antes que viniera Jesús, ya la gente estaba en pos de Satanás, en la religión, porque hicieron religión. Lo que Dios le hablaba a Abraham, a Isaac, a todos los hijos de Dios, al rey David, Salomón, etc. Ni Salomón logró entrar al reino de Dios. El que sí entró fue Moisés.
pero aún Satanás se peleaba el cuerpo de Moisés porque quería llevárselo al infierno. Pero en ese entonces todavía no podían ir al reino de Dios, pero ahora ya. Todos están en el reino de Dios descansando y disfrutando, porque allá en el reino de Dios se vive una vida como esta, pero espléndida, mejor, donde no hay lloro, ni lágrimas, ni crujir de dientes, donde ya no hay sufrimiento para los hijos e hijas de Dios. Pero aún Dios Jesús sufre por su creación torcida, que siguen crucificando a Jesús y haciéndole daño, porque Dios es un Dios hecho a imagen y semejanza de nosotros, con espíritu, alma y cuerpo, pero santo. Él sufre por su creación, Él pelea por su creación con los demonios y diablos y la maldita gente anatema del infierno, celebrando Halloween, Día de Muertos, haciendo la estatua de la muerte, tatuándose al diablo, pues en el infierno van a arder. Más vale que se arrepientan y se borren esos malditos tatuajes y sean llenos de Dios, de Jesús, y pidan que los perdone y que sean salvos, porque si no lo van a lamentar en el infierno y en el lago de fuego. Ofreció cosas buenas a Jesús, pero a cambio quería adoración y desobediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo Satanás en los artistas mundanos, adinerados, Shakira, Maribel Guardia, Alejandro Fernández, Vicente Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está haciendo. Satánicos, la serpiente es totalmente endemoniada, esa mujer Shakira. Shakira es una totalmente ensatanizada, endemoniada y endiablada. Lo quieran creer o no, si ella no entrega su vida a Jesús, va a arder en el infierno y en el lago de fuego. Y lo lamentará, porque allá una cobra y una serpiente de verdad le morderá y la destrozará, por cuanto es la viva serpiente en ella. Lo crean o no, un Maribel Guardia es una prostituta cabaretera, aunque lleve el crucifijo acá y todo, es una hija del diablo. Y Satanás la zarandeó con la pérdida de su hijo, y eso Dios lo había hablado, yo se lo dije en su Instagram, porque no hay manera de comunicarse con ellos. Aún Satanás se quiere llevar a Biden y a otros gobernantes, y por eso quería matar también a Donald Trump, porque sabe que Dios eligió a él para libertar la humanidad. Satanás, ustedes no saben cómo odia a la humanidad, cómo odia a Dios y cómo se los quiere llevar al infierno y al lago de fuego. Que Jehová Dios Todopoderoso lo reprenda y nos cubra con su sangre preciosa. Hay poder en la sangre de Cristo, en Jehová Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Y es exactamente lo mismo que hace con todos nosotros hoy en día. El diablo nos ofrece todo lo que es bueno y placentero a nuestros ojos carnales, pero a cambio quiere que dejemos de orar y buscar a Dios. Y es precisamente eso lo que el anticristo querrá que el mundo haga después de ser anunciado a todos los habitantes de la tierra. Todavía en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vemos que en los últimos días habrá una gran apostasía, es decir, el abandono de la fe de muchos que en algún momento entregaron sus vidas a Jesús. Servirán al diablo incluso sin darse cuenta, entregándole al anticristo todo el control sobre. Es por eso que Dios dice que cortará el tiempo, si no nadie será salvo, porque Él sabe muy bien que Satanás va a querer corromper y apartar de Dios a toda la humanidad, porque Satanás, como les dije, les vuelvo a repetir, él odia a Dios, él odia a la humanidad, él odia su creación, él los engaña en miles de artimañas y cosas que ustedes no tienen idea. En personas, redes sociales, gente que ya los tiene en tinieblas, religiones, sectas, denominaciones. Satanás se mueve como ustedes no tienen idea y puede matarlos aún a través de sí mismos, porque él se mete y opera y quiere matarlos. De cosas, estatuas. Imagínense cuando vengan los robots, van a estar muchos endemoniados, va a haber una matadera espantosa en esta tierra como ustedes no tienen idea. Por eso Dios va a cortar el tiempo y va a venir por los suyos, estén preparados o no, me lo dijo. Ni sabrán que habrá venido, porque si no hay ni uno salvo, ni uno se irá, dice el Señor. Pero Él va a cortar el tiempo, porque si no nadie sería salvo. Sus vidas. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios.
Y yo ya lo he visto, ya lo he vivido en ciertas locaciones. Yo he visto cómo hay gente que tiene tinieblas, de su boca se le desprenden, y las tinieblas han corrompido a mucha gente que está en sectas, como el recobro del Señor es una secta. Y ahí Satanás está, Judas Iscariote, en una mujer que es puertorriqueña y que ella no tiene a Dios. Incluso su marido no creo que haya ido con Dios, porque nunca se han arrepentido, están en delitos y pecados. Dios quería salvarlo a través de mí, que fuera a verlo, pero a mí no me dejaron verlo. Murió en delitos y pecados, creyendo que Dios estaba en él, y mucha gente que murió también en cánceres porque peleaban contra la palabra, idolatrando a sus ministros que están en el infierno. Los fundadores de locaciones de locaciones de denominaciones, los fundadores de denominaciones, de sectas, de religiones, están ardiendo en el infierno. ¿Por qué? Porque enseñaron a cobrar, a vender, y ese no es el sistema que Dios enseñó, ni Jesús ni el Espíritu Santo. Aparte que cobraban el diezmo, la ofrenda, aparte cobraban dinero, vendían Biblias, etcétera, etcétera, y eso Dios no mandó. Dios pudo haberles dado mucho más voluntariamente las ofrendas, pero no cobrar ni vender. Eso es lo que los ató al cuello y se fueron al infierno como Judas Iscariote. Amor al dinero, raíz de todos los males, crean o no, eso es así. Y el anticristo ya está, como les digo, a la apostasía desde mucho antes del 2008 por ahí. Ya existían esas iglesias como por el 2000 y algo ya. Demasiado tiempo ya está la apostasía, las herejías, las ovejas se dispersaron, los lobos rapaces vinieron, la gente se descuidó. Yo no entiendo cómo empezaron a hacer eso, no comprendo de verdad. No entiendo cómo pudieron apartarse de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? No comprendo. O sea, no puedo comprender esas mentes, Dios. Que Dios tenga misericordia de todos, y ojalá que nos vuelvamos del todo la humanidad a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. O que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose parecer Dios. Observa que Esos son las religiones, las sectas, las denominaciones, el catolicismo, el cristianismo degradado, pentecostalismo, budismo, etcétera, etcétera, el recobro del Señor, otra secta, mucha maldad. Yo sé que me van a odiar y me van a aborrecer y me van a querer hasta matar, pero ojalá que se arrepientan y dejen esas prácticas diabólicas y se metan en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo, y de verdad vivan la palabra y en Dios, porque de lo contrario no serán salvos. Si me odian, ódienme, si me aborrecen, aborrécenme. Tengo que hablar lo que Dios me manda y ordena, porque yo no quiero perecer en el infierno y en el lago de fuego con la gente perdida y en tinieblas. Lo siento mucho. No quiero y no me gusta y no me gustaría, porque yo sé que Dios es bueno, maravilloso, precioso. Él nos creó, a Él tenemos que volver. Jesús es nuestro Salvador, el Espíritu Santo, y no hay nada más hermoso que estar en Dios, en Jesús, el Espíritu Santo, y en su presencia. No hay otro camino más que nuestro Dios, Jesús y el Espíritu Santo. No hay otro, y no quiero y no me interesa. Amén. pasaje habla de que el anticristo se sentará en el santuario de Dios y se autoproclamará como Dios. Y debido a esto, yo he visto muchísimos anticristos, demasiados anticristos en las religiones, sectas, denominaciones y por todos lados. Las religiones están infestadas de anticristos, y Satanás los tiene en pos de él, muertos y en tinieblas como estatuas, ídolos de carne, de yeso. Todo es una peste, una inmundicia, un infierno espantoso, horrible como no tienen idea. los estudiosos de la Biblia, especialmente los relacionados con el fin de los tiempos, creen que esto se refiere al tercer templo que se construirá en Jerusalén, exactamente en el mismo lugar donde se construyó el templo de Salomón. Esta construcción realmente va a existir, y hay quienes... El tercer templo, dice el Señor, que se refiere a que Dios quiere morar en toda su creación, en todos sus hijos e hijas, en todos los que creó Dios, en toda la humanidad, niños, adultos, adultas, jóvenes, adolescentes. Quiere Jesús morar en todos. Ese es el tercer templo. Ese significa que ya es tiempo de que el 777 significa la victoria de Dios, y Dios quisiera toda la creación de Dios siendo su santo templo, que Dios, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo sea en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y en todos en la tierra. Eso es el tercer templo preparado y listo, o sea, ya que estemos en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo, porque hasta ahí llegó el final ya.
Incluso dicen que los gobiernos de Israel y Palestina ya han iniciado las negociaciones para la futura construcción de este templo, que albergaría a los religiosos de ambos pueblos y, según las profecías, sería tomado por el anticristo. Sin embargo, hermanos, quiero llamar su atención sobre algo. Vean, los judíos no han aceptado a Jesús porque en la Biblia dice que el hombre cuando ora y profetice no se debe cubrir la cabeza porque afrenta su cabeza. Es decir, que ante Dios es como un cobarde, que se esconde, que se oculta. A la mujer sí tiene que tener autoridad de el cabello largo, un velo, porque es los ángeles que nos cuidan y protegen y es la autoridad de Dios. Pero también hay mucha gente que se disfraza, son brujas y hechiceras y muchas se disfrazan. Se van a querer poner un velo y aunque no son de Dios se van a disfrazar. Pero eso es lo que quiere decir. Por eso los judíos tienen eso aquí en la cabeza, pero esos son tinieblas. Esos no viven como Dios manda. Yo viví en una casa hace años, cuando yo tenía como 18. Yo estuve de institutriz, nana, maestra de unos niños con una gente judía que eran bien adinerados y eran terribles. Ellos eran explotadores, egoístas, avaros. Ellos no les importaba la salvación de las almas de nadie. Ellos solo vivían su vida de lujo y si te vi ni me acuerdo. Eran injustos, explotadores, egoístas. Yo sí les prediqué de Jesús y me salí de ahí. Querían que yo volviera a su casa cuando yo estaba en Estados Unidos. Yo no volví más. Me querían duplicar y triplicar el sueldo, pero Dios nos tiene de paso. Porque muchos están en sus religiones. Ellos no dan palabra de vida. Ellos no salvan a nadie. Ellos viven en sus lujos, riquezas y explotan a los demás y punto. Ellos no son salvos. Ellos no creen en Jesús. Leen la Torah en otro idioma, se ponen no sé qué cosa acá, pero ellos no aman a nadie. Ellos no tienen la salvación, créanlo. Y aquí en Estados Unidos he conocido judíos que están peor que nunca, más muertos que nunca, tristemente. Y para eso, quiero leer contigo un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 6, que dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es porque Dios, cuando nacimos de Él, del vientre de nuestra madre, ya tenemos presencia y ADN de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Pero muchos, en vez de llenarse más y más y más de Dios, están acabando con el ADN y la presencia de Dios hasta que mueren y van para abajo. Matan completamente, sacan a Dios totalmente de su ser. Porque creen que muchos mueren cancerados porque acabaron con el ADN de Dios, cancerados, completos, podridos, aguzanados, en diabetes, carcomidos o simplemente de infartos, derrames cerebrales, o mueren lentamente Alzheimer, Parkinson, demencia, porque son demonios atacando lo que debiera y lo que era el cuerpo, el santo templo del Espíritu Santo, que es nuestro espíritu, alma y cuerpo. Satanás va a querer meterse en el espíritu, atrapar el alma, mezclarse. Cuando una gente va al infierno es que está totalmente ensatanizada, endiablada y endemoniada en tinieblas. Entonces el cuerpo se aguzana en la tierra, se pudre, pero allá en el infierno tendrán otro cuerpo donde estarán vivos por el alma y su espíritu satánico y el cuerpo satánico, todo en tinieblas, atormentados en espíritu, alma y cuerpo. Porque Satanás también es espíritu, negro y tinieblas. Sectas del recobro dicen que no, pero eso es así, Dios me lo mostró. Dios me lo mostró y lo dice la Biblia, que Dios nos puede guardar irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo hasta el día de su venida. Por eso es Dios Jehová, Jesús y Espíritu Santo mezclado en nuestro ser. Ellos creen que no, que los del recobro del Señor, que es una secta, creen que Jesús puede morar en nuestro espíritu y nada más. Y que de ahí en el alma y en el cuerpo debe estar el diablo. Ellos lo creen eso y Dios me dice que no. Dios debe estar en espíritu, alma y cuerpo. Por eso es Jehová, Jesús y Espíritu Santo. Y muchos piensan que así irán salvos. Pequen y hagan y deshagan total. El cuerpo va a quedar abajo, el alma y el espíritu allá. Y muchos en el secta del recobro dicen que el Satanás no es espíritu. Es espíritu y se mete en el espíritu humano de la gente. Porque otra cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el espíritu humano. El espíritu humano es simplemente el soplo de vida que Dios nos da. Pero mucha gente que muere en delitos y pecados ya
terminó con el soplo de vida que Dios los retira y los demonios están mezclados en la carne, en el alma y en el espíritu, totalmente pasando al infierno y al lago de fuego. Ya no hay ni soplo de vida de Dios, que es el espíritu humano, ni ya no hay Espíritu Santo, porque muchos abandonaron a Dios, sacaron a Jesús, al Espíritu Santo y se fueron al mundo de las tinieblas y terminaron en el infierno y en el lago de fuego. Por eso es que dice la palabra de Dios: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Satanás odia esa palabra y una mujer falsa anciana demoníaca dijo: esa palabra la aborrece, el que persevere hasta el fin será salvo. Esa es una endemoniada, una ensatanizada. ¿Por qué? Porque se acuesta con hombres de arriba para abajo, andan delitos y pecados, y se dice anciana en esa secta del recobro del Señor, que ella cree que así es, van a hacer y deshacer y serán salvos, porque según ellos, Satanás mora en la carne, pero el espíritu y el alma van a ser salvos con Dios. Eso es una herejía de los 1000 demonios, que Jehová los reprenda. Esos son las sectas, apostasías y herégicas disfrazadas de luz, porque el fundador enseñó a cobrar, y esas son unas trabas satánicas, unas cadenas que no rompen, porque están siguiendo la herencia satánica que ese hombre fundador dejó basado en el catolicismo. Hay mucha gente que cambia de, ¿cómo les explico? Se disfrazan como que ya cambiaron, pero mentira. Quisieron hacer su imperio disfrazados de luz con tibios. No del todo ardiendo en Dios, llenos de Dios, sino que sí hicieron tibios. Y mucha gente los eligió como sus dioses, sus líderes, y dejaron a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? No tomaron en cuenta a Dios y su palabra, y entonces tienen un espíritu de error. Y ahí el que se vaya a meter lo van a poner en tinieblas. A todo el que se vaya. Incluso pusieron al mando de locaciones de iglesias en New Broadway gente recasada que no están ni divorciados. Y se casaron. Los casaron esos falsos ministros, falsos ancianos, gente que están casados y casadas con sus anteriores parejas y que los casaron en esa locación de iglesia sin divorciarse, así como ustedes lo oyen. Solo falta, y hasta homosexuales fueron allá que nunca les predicaron, nunca les dijeron nada, porque ese es el evangelio torcido de azúcar, donde lo que quieren es dinero y tienen miedo a lastimar las almas según ellos, por eso no hablan la verdad. Muchas veces cuando el Señor me mandaba a predicar tal como es, se venían en contra de mí, me decían que no, que yo no hablara de los ídolos, que yo no hablara del infierno, ni del lago de fuego, ni de nada, y que no sé qué, que les iba a meter miedo y que no sé cuándo. ¿Cómo que no? Si cuando un niño está pequeño uno tiene que cuidarlo, y cuando va a atravesarse en la calle, gatear y todo, no le va a decir: no hagas esto porque te va a atropellar el carro, te va a machucar, te vas a caer. Así uno tiene que advertirse a la gente. La verdad tiene que hablarle, la verdad os hará libres, dice el Señor. Pero mucha gente solo quiere el dinero, que los amen, los quieran, pero Dios no está agradado. Están sin salvación, con sus nombres borrados del libro de la vida, porque son cobardes, y ningún cobarde heredará el reino de Dios. Y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nosotros somos... Cuando Dios dice glorificad pues a nuestro Dios en nuestro espíritu y cuerpo y alma, pues obviamente que todo Dios tiene que estar irrigado, mezclado en espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser, aunque este cuerpo vaya a quedar en la tierra, pero Dios tiene que estar manifestado a través de nuestro cuerpo físico. Fantasmas, los ángeles no tienen un cuerpo como nosotros, natural, de carne, de hueso. Pero ¿cómo vamos a predicar y evangelizar acá en esta tierra si fuéramos fantasmas o ángeles? Si la gente necesita que Dios se manifieste, por eso Jesús vino en este mundo. Por eso dice que todo aquel que confiese que Jesús vino en carne es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque confesar a Jesús quiere decir que aceptamos que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo está en nuestro ser, hablando, viviendo, expresándose para salvación nuestra y para otras almas. Entonces hay gente que piensa que no, que esto, que el otro. Cuidado con las sectas, cuidado con los herejes, cuidado con los apóstatas, cuidado. La Biblia está llena de verdades que muchos rechazan, y por eso el diablo los tiene entretenidos en otras cosillas por ahí. El santuario de Dios aquí en la tierra. El anticristo aún no ha sido anunciado, pero ya está sentado sobre los corazones de los seres humanos, controlándolos y proclamándose así. Ya está mezclado con muchos y muchas, ya está operando en muchos religiosos, sectarios, denominacionistas, impíos, rebeldes,
satanistas, brujos, hechiceros, disfrazados de luz, los tal como son diabólicos, todo mundo manifestado, borrachos, drogadictos, narcos, sicarios, todo el mundo está casi la mayoría en pos del enemigo. Lo crean o no, eso es así, tristemente. Pero para Dios no hay nada imposible. Póstrese de rodillas, busque a Dios, busque a Jesús. Todo se va a quedar. Pero ¿dónde estará tu alma y tu espíritu? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿En el infierno ardiendo en tormento eterno? Entre gusanos, gritería, humo, asfixia, el gusano que nunca muere, enormes, horripilantes, como les digo, gusanos satánicos que carcomen los cuerpos, ardiendo de terror, de asfixia, humo, los que fuman tabaco, los que fuman cannabis, todo es un mundo asqueroso que ustedes van a estar en tormento, en espíritu, alma y cuerpo, pero satánico allá abajo. Y los de Dios vamos a estar en espíritu, alma y cuerpo, incorruptible, allá con Dios. Nos espera lo mejor, pero desde aquí tenemos que estar en la presencia de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Y mismo como el Dios de sus vidas. Muchas personas aún ven la venida del anticristo como algo futuro, pero no, ya está entre nosotros. Basta con mirar al mundo a nuestro alrededor, a las cosas que han sucedido, para darse cuenta de que ya está dominando el corazón humano e instalando secretamente su trono en él. Y no soy yo quien lo afirma, sino la propia Biblia. Presta atención a lo que escribió el apóstol Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Así que el consejo que te doy es que no esperes la construcción del tercer templo de Jerusalén, ni el anuncio del acuerdo de paz entre las principales naciones y religiones. Dios me decía que la palabra esta que dice que muchos cuando digan paz, paz y vendrá el ay, eso quiere decir que hay mucha gente que en sus religiones, en sus sectas, les enseñan a ser irresponsables. Y fíjense que están al mando de una locación de iglesia. Sus hijos no les importan si mueren. Ellos dicen, no, a mí no me importa que me llama que mi hijo hizo esto, que el otro, porque los abandonaron allá, pero ni siquiera hablan con ellos. No, yo no estoy para eso. A mí me van a robar la paz. No, allá que se encargue fulana, mi tía, mi sobrina por mi hijo. Ay, no. Yo les apago el teléfono porque no quiero que me roben la paz, no quiero que me den muerte espiritual. No es que ya son muertos. Es que aquel que es hijo e hija de Dios, Dios lo despierta a orar, a ayunar, a vigilar, a predicar, evangelizar y a buscar a nuestros hijos, familia y a impartirles palabra, a orar y vigilar. Porque Dios muchas veces me ha tenido durmiendo, descansando, pero otras veces me ha tenido en vigilias, ayunos, casi sin dormir por semana, 2, 3 horas. Otras veces Dios me pone a descansar porque Dios es bueno, Dios es perfecto y Dios lo hace todo. Entonces, ¿qué clase de pastores y pastores, qué clase de al frente de una locación están si no les importan ni sus propios hijos e hijas y familia? Me dice el Señor, eso es lo que los está viviendo. Por persona y por grupos y sectas, denominaciones, ciudades, pueblos, países, que cuando digan paz, paz, vendrá el infierno a ellos, porque no están haciendo la voluntad de Dios, porque ellos no quieren, a ellos no les importa la salvación de las almas, a ellos no les importa nada ni nadie, son egocéntricos, satánicos, endemoniados y endemoniadas. Satanás los tiene entretenidos en su vanagloria, vanidad, altivez, soberbia, arrogancia, y yo he podido ver la muerte de muchos y muchas que ya se les acerca. Y que han ofendido a Dios cuando les ha hablado a través de mí. Y si no me piden perdón, que es a Dios, a Jesús, que habla a través de mí, no podrán entrar al reino de Dios. Y Dios me lo ha mostrado, que hay gente que perece y que no quiere arrepentirse y va a ir al infierno y al lago de fuego, porque irritaron a Dios, porque hicieron las cosas torcidas, no son divorciados ni divorciadas y se recasaron, y eso lo hicieron en sus locaciones donde ponían a bautizar a un adúltero fornicario, donde hacían y deshacían que no era conforme a la Biblia, donde jugaban al ancianito, al pastorcito, a la pastorcita, al evangelista, donde a los hijos e hijas de Dios profetas los sacaban, donde se corrompían unos a los otros buscando el puesto, el poder. Eran satanáses, el hombre manifestado de pecado en esos lugares, lo crean o no, disfrazados de luz. Me tocó ver cómo salían de conferencias más endemoniados y endemoniadas atacándome. Y Dios me dijo, tú no les pidas perdón porque soy yo hablando.
Y muchos perecieron y murieron y por gracia uno que otro fue salvo, que se arrepintió, pidió perdón y unos viven, pero otros están ardiendo en el infierno. ¿Por qué? Porque sirvieron a sus vientres, a sus líderes mundanos en pos del enemigo, se corrompieron, son guías de ciegos yendo al abismo. Pero no buscaron al Dios verdadero, a Jesús y al Espíritu Santo y su palabra, se entenebrecieron. En cambio, vigila para que no le des espacio al enemigo en tu vida. No permitas que el espíritu del anticristo... Hay que vigilar por nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra salvación, cuidarla con temor y temblor, como dice el Espíritu Santo a través de Pablo en la Biblia, y también vigilar nuestros hijos, como le dije a esa persona. Si no estamos nosotros llevando al camino de Dios, porque esa mujer dice que es al margen de una locación de iglesia en New Brunswick, que tanto se la peleaban en su carne, allá se las dejé, porque hay muchas almas que salvar por la calle. A mí no me importa tener un puesto, lucrar, tener dinero, a mí me importa obedecer a Dios como le prometí, que Él hizo esa promesa en mí, y que el día de mañana yo llegue al reino de Dios junto a Él, abrazarlo, besarlo, cantarle, alabarle toda mi eternidad en su presencia. A mí que me importa que se peleen los puestos, tanta necesidad hay, y puedo darme cuenta que están en tinieblas. Están en tinieblas. Entonces, ¿qué clase de pastores al mando de una locación de iglesia si apagan el teléfono cuando sus hijos e hijas están muriendo en la drogadicción, en el alcoholismo? Y ella dice, no, yo no quiero saber nada, porque no quiero que nadie me robe la paz. ¿Qué paz? Están en el infierno. ¿Qué clase de pastores, de ministros son si tu hijo que está muriendo en drogas, el alcoholismo, no eres capaz de doblar rodillas, de orar, de predicar, de evangelizarle, de dar palabra de aliento? Apagas tu teléfono. Entonces tú eres un perdido, y un perdido que vas a ir al mismo infierno. Dios te cerrará las puertas y te dirá, aquí tú no entras. Tu lugar es el infierno y el lago de fuego. Porque cuando digan paz, paz, les vendrá el ay. Buscan la falsa paz, siendo irresponsables. Entonces, ¿cómo van a liderar una iglesia? ¿Cómo van a pastorear, evangelizar si a sus propios hijos no les importa? Los tienen en delitos y pecados y no les importa si mueren o viven. Ay, allá que Dios se encargue. Entonces, ¿dónde han dejado a Dios? ¿Al otro lado? Y ustedes están en tinieblas en pos del enemigo, en Satanás. Y si ven este video, ojalá que lo vean y arrepiéntanse antes de que perezcan en el infierno y en el lago de fuego, y denle gloria y gracias a Dios que Dios les habla a través de mí, porque es amor, pero también es fuego consumidor, y yo hago lo que Dios me manda y ordena, porque yo no quiero el infierno y el lago de fuego junto con los perdidos, los que están haciendo la voluntad del diablo. Yo no nací para eso, yo nací para hacer la voluntad de mi Dios Padre, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, y le gusta a quien le guste, no me importa. Domine tu corazón y lo convierta en tu templo. En lugar de eso, debes entregar tu corazón y tu vida a Jesucristo, porque solo Él tiene el poder para destruir al enemigo. Amén. Así es, solo Dios Padre, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo en nosotros puede sacar las tinieblas y tener en control a Satanás, a los demonios y diablos de los cuales Él no puede meterse dentro. Pero Dios me ha mostrado que mucha gente Dios le ha guardado la vida externa, pero adentro está Satanás, los demonios en sus mezclados. Pero Dios quiere salvar esa alma. Dios quiere salvarlos en espíritu, alma y cuerpo, que le vivan, que le sirvan. Dios ha tenido misericordia, tiene misericordia por muchos, que si no se arrepienten van a terminar en el infierno y en el lago de fuego. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Jesús y al Espíritu Santo y vivan en Dios. Y sean verdaderos amigos y amigas en Dios. Sean hijos e hijas de Dios limpios. Hagan el bien unos a los otros, la ayuda mutua. Porque este mundo necesita amor. Este mundo necesita a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Necesitan ser salvos, emblanquecidos, llenos de amor, de verdad, de misericordia. Por eso yo les hablo la verdad de Dios. Me podrán ver seria que hablo la palabra con denuedo, pero dentro de mi corazón hay ese amor de Dios, esa presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, hablándoles la verdad. La verdad os hará libres, la verdad de Dios, si ustedes entregan su vida a Jesús, al Espíritu Santo, y son mezclados con Dios. Si Jesús mora en ustedes como su santo templo, y que saquen las tinieblas, solo Dios, Jesús y el Espíritu Santo puede guardarnos sin mancha, sin arruga de este mundo maligno, y a alejar las tinieblas y al enemigo, y vivir en su santidad, en su pureza, en su verdad, cada día, cada noche, en todo momento y tiempo y circunstancia, y no viéndonos como el signo de pesos, no viéndonos porque si alguien te regala algo es porque Dios le puso el querer como el hacer, y punto. Pero vive, sirve a Dios, haz el bien, seas mujer, seas hombre, seas niña, joven, adolescente, seas niño o niña, sirve a Dios, llénate de Dios. A mí nadie me obligó a buscar a Dios. Yo desde los 5 quise ir a la escuela como loca porque era el querer de mi Señor. Y yo me puse a leer y orar la Biblia día y noche.
Casi no dormía. Ese era mi gran gozo. Me pasaba horas y me gusta. Aunque el diablo quiso apartarme y Dios me llevó al infierno terrenal para rescatar otras almas. Y ahí me fui al infierno terrenal donde muchos me juzgaron, que qué hacía yo ahí. Yo tampoco sabía qué hacía, pero Dios me dijo, yo te llevé ahí porque mucha gente no iba a ser salva, iban a morir en delitos y pecados porque a una locación de iglesia nunca se iban a parar. Pero ahí me llevó Dios a salvar almas, sicarios, narcos, drogadictos, asesinos. Pero ahí Dios me llevó. Muchos me juzgaron, pero ahí Dios me llevó. Y yo pedí al Señor me sacara. No quería estar ahí, pero Dios me dijo, ahí te quiero. Yo dije, Señor, no quiero, por favor, sácame de aquí. Me dijo, porque si yo no te traía a estos lugares, había almas que yo amo y que quería rescatar, que nunca iban a ir a una locación de iglesia porque están llenos de inmundicia y mucha gente lo sabe. Por eso mucha gente no se asoma a una locación de iglesia porque todo es dinero, competencia, envidia, celo, crítica, juzga injusta, crítica y de todo, el mismo infierno. Y hay muchas almas que por eso no se acercan. Son fariseos de estos tiempos, saduceos, que no entran al reino de Dios ni dejan entrar a otros. Y mucha gente en ese lugar me dijo, wow, pero tú para mí eres un ángel. Nunca pensé que alguien iba a encontrar un ángel en este lugar. Pero gracias a Dios se entregaron a Jesús, vivieron una vida transformada y les pedí, nunca se aparten de Jesús, nunca se aparten de Dios, nunca se aparten del Espíritu Santo, sea lo que sea, busquen a Dios, invoquen, oren, clamen, escudriñen la Biblia, nunca dejen de buscar a Dios. El enemigo los va a tratar de tumbar, tirar, llevárselos al... Nunca dejen a Dios. Se caen, levántense. Se caen, levántense. De modo que ya uno corra sin caerse, porque Dios nos va a ir madurando. Y no nos alejemos nunca de Jesús. Nunca, nunca, nunca es nunca. Nunca. Si tú estás fumando, ora a Dios, invoca a Dios, pídele perdón y que te saque de ese vicio. Si estás fumando, tomando, fornicando, adulterando, haciendo lo que sea, busca a Dios, pide perdón, ve a las escrituras, a la Biblia, arrodíllate, invoca, clama. Vive y sirva a Dios, bautízate tú mismo en la regadera, debajo de una regadera, en la tina, en el río, donde sea, y dile, Señor, bautízame. Jehová, Jesús, Espíritu Santo, me entrego a ti. Lávame, límpiame, que yo viva, que tú vivas en mí, Jesús, que ya no viva yo, que nunca el enemigo, Señor, se apodere de mí, que nunca me robe la salvación, Señor Jesús. Te entrego mi vida, alaquéame y ten la llave en ti. Que el enemigo nunca entre en mí, que jamás me corrompa ni me pierda, que siempre yo siga adelante contigo hasta llegar contigo en persona. Pero guarda mi vida, Señor Jesús, y vea las escrituras diario, ora, lee, canta alabanzas. Te caes, levántate, no practiques el pecado deliberadamente, andate con cuidado, cuidando la salvación con temor y temblor, y vive a Dios cada día, ve a las escrituras día y noche. Tienes insomnio, ve a la palabra, ora. Quieres cantarle, cántale a Dios, alábale. Vete y evangeliza, predica, no por dinero, por las almas, que sea tu gozo, que las almas sean salvas, que la iglesia sea perfeccionada, que Jesús sea en ti. Que nuestra meta sea buscar almas que sean salvas y que uno se mantenga salvo. Y lo demás Dios lo hará. Dios te proveerá, Dios te dará trabajo, te hará lo que Dios te tenga que dar y punto. Lo importante es tener a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y ser salvos cada día y noche. Y a los niños hay que disciplinarlos porque se van a querer corromper a través de las redes sociales y de los aparatos. Hay que enseñarles el camino de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten, y si se aparten que no queden nosotros, pero Dios los regirá, Dios los controlará, los gobernará. Por eso hay que entregar nuestra vida a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, y todo lo que somos y lo que tenemos, pueblo, naciones, ciudad, entregarlo a Dios. Las tinieblas ponerlas en manos de Jesús y de Dios, porque solo Él puede lidiar con esas tinieblas, nadie más que Dios, pero que Dios esté en nosotros, el Espíritu Santo, Jesús, Jehová, y mezclado y aún sus ángeles nos acampan, porque Dios es bueno. Y no apartémonos de Dios, nunca, nunca. Que Cristo gobierne tu vida, tus palabras, tu forma de actuar, y no seas uno más de aquellos que se apartaron de la fe y volvieron a vivir una vida de pecado como si Cristo nunca fuera a volver. La mayoría de las señales que preceden al regreso de Jesús ya se han cumplido. Sin embargo, muchos dudan y dicen que estas cosas siempre han existido y que las generaciones pasadas también pensaban que Jesús volvería en su época. Sin embargo, hermanos, debemos tener... Dios está esperando que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Pero como les digo,
Hace unos meses Dios me mostró que el mundo estaba con el pico hacia abajo en triángulo y yo lo vi así dentro y me dijo, hija, casi no me ves, así está el mundo en tinieblas, no hay ni uno salvo, me dijo, pero cuando yo venga, estén o no estén preparados, yo vendré y muchos ni sabrán que vendré y aquí se quedarán. Si yo vengo y no encuentro ni uno, se quedarán aquí, me dijo el Señor Jesús. Hace unos días, antier, yo me sentí inquieta en la madrugada y digo, Señor, pero no he dormido mucho, pero sentía una energía y no me quería levantar. Me puse a orar así mientras volteaba para acá y para allá y me puse a orar en mi interior en la cama y desperté y abrí los ojos y vi rápidamente como la presencia de Jesús en su manto, sus brazos abiertos que venía y sus ángeles al lado de blanco, él en medio y sus ángeles de blanco, casi así lo vi frente a mi cara, cerca de mi alma, en medio de mi pecho así, cerquita, y en el espíritu dije, Señor, ¿qué significa eso? Y me dijo el Señor, habla, no calles, yo vengo pronto, estoy a centímetros de venir a arrebatar las almas y los espíritus de los míos, vendré y os tomaré a mí mismo. Está a punto de venir y arrebatarnos. Ya está a punto, a unos pasos de venir Él personalmente y arrebatarnos, o sea, arrebatar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser que es de Él. Porque sabemos que dice la Biblia que seremos arrebatados y en un abrir y cerrar de ojos será transformado nuestro cuerpo en un incorruptible. Eso también lo soñé hace muchos años ya atrás, que estaba llorando en una terraza, como ya lo he dicho en mis otros videos, y que de pronto era como mediodía, 1:12, no sé qué horas, oraba al Señor así en la terraza y de pronto se empezaba a oscurecer y de pronto yo me veía arriba, o sea, yo ya estaba arriba con Jesús a mi derecha en el aire y que veía yo a la casa que se quedaba y una mujer vestida de rojo con ropa corta, escotada, pintada, arreglada, pero que le decía al Señor Jesús por qué se quedaba. Le digo, se queda por sus vestiduras cortas. ¿Por qué? Me dijo, solo me contestó el Señor Jesús. Ella nunca me dejó entrar en su ser y se deleitó todo el tiempo en el pecado, en delitos y pecados. Y ya no hay tiempo, vámonos, me dijo. Le dije, Señor, ¿puedo tomar una foto? Me dijo, ya no hay tiempo ni para una foto, vámonos. Y entonces en ese momento yo desperté y bueno, antes de eso vi la tierra que se cuarteaba en pedacitos, seca. Todo se hacía negro, todo era como si el mundo dejara de existir. Todo, como dice la Biblia en Apocalipsis, en Mateo, que dice que todo era como un pergamino que se enrollaba y, o sea, todo, la luna, el sol, caía todo, o sea, todo dejaba de existir, la tierra, el sol, todo era. Que era como que todo caía hacia abajo. Todo se despedazaba, el sol, la luna no existía. Todo era como un pergamino que se doblaba y se caía para abajo. O sea, toda la tierra era como deshaciéndose completo, dejando de existir, yéndose hasta el infierno, al abismo. Y no había ninguno salvo más que yo. Pero en ese momento que desperté como 4 de la mañana, que Dios me llevó a Mateo 24, yo empecé a llorar y sentí la tristeza y dije, Señor, ¿por qué no había nadie más salvo que yo? Me dijo, hija mía, si tú te crees pecadora, hay muchos que son mucho peor que tú y nunca se arrepienten. Pecan deliberadamente y nunca se arrepienten, nunca se sienten mal y por eso no podrán volar conmigo. Pecan deliberadamente y así están continuamente muertos espiritualmente sin mí. Ni se acuerdan de Dios, ni de mí, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo, así me decía el Señor. Y yo empecé a llorar y sentí su tristeza y digo, Señor, ¿qué debo de hacer? Me dijo, predica, evangeliza, todo lo que yo te muestre, háblalo, porque yo amo a mi creación, pero si ellos no se arrepienten, así se quedarán todos, irán al infierno y al lago de fuego. Yo sentía su tristeza de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y yo lloraba sintiendo el dolor y la tristeza de Dios. Es algo que no les puedo explicar. Pero entonces le dije, sí, Señor, seguiré hablando. Y Dios puso ese mismo querer como el hacer, como que se impregnó más en mí y eso he venido haciendo. Le digo, me derrumban los videos, me quitan los videos, me restringen los canales, porque el diablo se opone en YouTube los que los tiene, pero van a ir al infierno y al lago de fuego si ustedes se oponen a lo que Dios habla. Por Dios les hablo para que sean salvos, porque Dios es amor y es fuego consumidor y nada inmundo entrará en la ciudad santa. Entonces Jesús está pronto por venir, lo crean o no. Mucho
cuidado, hermanos. Debemos tener mucho cuidado, porque ahora las señales son muy claras y no podemos ser sorprendidos, viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, si aún no te has arrepentido... Miren, la maldad está aumentando tanto como Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó con fuego, como en la época de Noé, que Dios destruyó con aguas, pero esta vez vendrá todo uno tras otro. Esta vez vendrán inundaciones, vendrán terremotos, desastres, explosión de volcanes, guerras, pestes, enfermedades y lo último, lava y fuego. Es lo último que Dios me mostró en 3 pergaminos. Y mucha gente me mostró el Señor en adulterio y fornicación, en pornografía, homosexualismo y lesbianismo, brujería, hechicería y satanismo, escuchando música diabólica de gente satánica, de artistas como los Aquila Mar son satánicos, la Gloria Trevi, Maribel Guardia y sobre todo la satánica depravada es ¿cómo se llama esta mujer? Shakira. Y también el Pop Daddy, entre otros artistas que han hecho y deshecho, como la Jennifer López y muchos otros que van a perecer en el infierno si no se vuelven a Dios. Y yo los he hablado en sus perfiles, en sus páginas, en sus Instagrams, como Dios me guía, pero si no se arrepienten van a perecer. Julio Melgar está en el infierno también porque cobraba, era un ídolo, él pensó que iba a ir con Dios y desgraciadamente está ardiendo en el infierno. Así que Dios tenga misericordia de todos. Arrepiéntanse antes de que sea tarde. Yo los amo en el amor de Cristo y por eso les hablo la palabra. Muchas veces quedo hasta con dolor de garganta, afónica. No vale que ustedes tumben los videos, reporten los canales, porque van a dar cuentas a Dios. Y Dios, si ustedes están en contra mía, están en contra de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Porque por gracia y misericordia de Dios me tiene hablándoles acá, que Él es mismo en mi espíritu, alma y cuerpo, para que las almas sean salvas. Por amor, yo los amo en el amor de Cristo. Siento un amor grande por cada uno de ustedes, de todas las personas, los humanos, los animalitos, de toda la tierra. Créanmelo, Jesús está pronto por venir. No hay tiempo de amar este mundo maligno. Hay que contener a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo, llenarnos de la palabra de Dios y amarnos unos a los otros en el amor de Dios, ser esos buenos amigos, buenas amigas, amarnos en el amor de Cristo y llenarnos de Dios, arrodillarnos, buscar a Dios, extender su reino, llenarnos de salud porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Yo puedo ver un ángel que está a punto de tocar la trompeta y que Jesús viene pronto y que Dios quiera toda la tierra llena de su presencia, porque Dios no quiere que nadie perezca y seremos arrebatados junto con Él. Lo mejor nos espera. Créanlo, que yo lo puedo ver, visualizar. Yo quisiera que Jesús ya viniera. Yo quisiera que ya estuviera yo en su reino con todos allá arriba. Este mundo cansa. Yo no entiendo cómo la gente no le cansa este mundo. Yo quisiera estar en el reino de Dios con mi papi, con Jesús, con el Espíritu Santo y dar de vueltas, cantarle, alabarle y disfrutarlo en toda su plenitud, donde ya no habrá muerte, ni lloro, ni crujir de dientes, ni lágrimas. Es un mundo hermoso. La ciudad santa lo mejor nos espera con Dios. Entiéndanlo, yo puedo ver en el Espíritu su presencia, el trono de Dios que está esperándonos para disfrutarlo, y muchas veces he visualizado el reino de Dios, me he visto allá dando de vueltas. Hermoso, precioso su naturaleza, todo. Wow, es hermoso estar en Dios y irse para allá con Él. Oh, por Dios, no quiero estar sin Él, no quiero. Quisiera estar allá. Es hermoso, créanlo, es precioso. Gloria sea a Dios, bendito sea el Señor. Así que no desmayen, sigan para adelante, arrepiéntanse, pidan perdón. Si usted se topó con este video, no fue casualidad, es que Dios le está hablando, es que Dios quiere salvarlo, es que Jesús quiere que usted sea salvo, es que quiere llenarse del Espíritu Santo y quiere que extendamos su reino, que gustemos de su palabra, de todo lo que es Él, y que compartamos predicando su santo evangelio, y que nos suscribamos para que cada día más y más y más sean llenos de Dios, de su salvación. Prepararnos porque nos iremos. Pronto nos espera lo mejor allá con nuestro Padre Dios Todopoderoso, Jehová Jesús y el Espíritu Santo. Perseveremos en su amor, en su santidad, en su pureza, y sigamos para adelante. Gloria sea a Dios, bendito Dios, Padre, Jesús y Espíritu Santo. Alabado sea Él.
Amén. Gloria sea a Dios. Pues hasta la próxima. Dios les bendiga y les guarde. De tus pecados y has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ten en cuenta que Él te ama mucho y está esperando tu decisión. Mira esta